preste atención a lo que Dios va a hablar a través de su palabra en esta hora. Así que vamos a darle ya paso a nuestro hermano para que venga con la palabra del Señor. Recuerde algo muy importante, preste mucha atención a esta palabra que será predicada en esta hora de la tarde. Así que dejamos a nuestro hermano con nosotros. Amén. Amén. Dios nos bendiga, estimada audiencia, que la gloria, el poder, la autoridad y la bendición de Dios sea sobre todos y cada uno de nosotros. Agradecemos a Dios tan grande privilegio y pues le saludamos a usted y le felicitamos porque está haciendo la mejor parte, está dispuesto a escuchar la santa y bendita palabra de Dios. En esta hora le voy a invitar, por favor, que abra su Biblia a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Leemos la santa y bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice a su letra: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Padre Santo, te damos gracias, porque tu amor y tu misericordia es grande, es fiel y es verdadero. Padre, gracias porque esta hora nos disponemos a hablar de tu santa y bendita palabra. Nos disponemos, Señor, a escudriñar ese mensaje divino que tú has preparado para cada uno de nosotros. Dios, te pedimos que tomes el control de nosotros, Padre, que tu Espíritu Santo se posesione de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, para que podamos, Señor, ser llenos de tu santa bendita palabra, para que esta hermosa enseñanza bíblica, este hermoso mensaje, Señor, evangélico, pueda, Señor, hacer en nosotros cosas grandes, cosas maravillosas. Dios, te pido que esta palabra santa y bendita, Dios mío, quite el velo en aquellas personas que aún están, Señor, en el lugar equivocado. Te pido, Dios, que esta palabra surta efecto tal como tú lo deseas en ese corazón, en esa mente y en esa alma. Padre, en esta hora te suplicamos que tu presencia esté con todos y cada uno de nosotros y que tu amor y tu bondad nos cubran, Padre Santo. Bendice cada hogar, Dios mío, cada oyente, cada persona, Dios mío, que está en sintonía de nosotros, tal vez en su aparato, en su equipo propio, o tal vez por que llega el sonido gracias a la oportuna bendición de algún vecino que lo ha encendido. Padre, que este mensaje sirva, Dios mío, en el corazón de todos, que nos ayude, Dios mío, a entender la verdad que tú proclamas, la verdad que tú quieres, Dios mío, que se proclame y que se enseñe. Padre, te pido en el nombre de Jesús que reprendas todo espíritu contrario que quiera perturbar, Señor, la obra de tu santa y bendita palabra, que quiera perturbar, Dios mío, el efecto por el cual tú has traído este mensaje. Dios mío, en esta hora nos encomendamos a ti y encomendamos cada alma que está escuchando
escuchando este mensaje para que tu palabra, Dios mío, le ayude a ser salvo por los siglos de los siglos, juntamente con Cristo Jesús, quien es nuestro Rey eterno, nuestro amo y Señor y nuestro pronto rescatador, porque pronto viene, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi hermano, mi amigo, como le decía, nos sentimos orgullosos, felices, agradecidos con Dios, primeramente por el privilegio que nos concede y segundo por poder contar con su amable atención en esta hermosa hora. Vamos a desarrollar un tema que muy poco a veces es tocado, un tema bastante fuerte, un tema bastante polémico, pero todo esto sea para honra y gloria del Señor. El tema es imitando el celo apostólico del verdadero evangelio de Cristo. Imitando el celo apostólico del verdadero evangelio de Cristo. Duele decirlo, hermano, pero en realidad hoy hay muchas congregaciones, hay muchos pastores, hay muchos líderes, hay muchos cristianos evangélicos que dicen ser cristianos evangélicos, pero se han desviado de la verdad y están predicando un falso evangelio, están predicando una falsa doctrina. Así es de que en esta hora vamos a tratar con ejemplo bíblico de desarrollar este tema. El ejemplo de los apóstoles como Pablo, como Pedro, como Juan, ¿verdad? Aquellos siervos de Dios que defendieron a capa y espada y aún con su vida la verdadera, santa y bendita palabra de Dios. Pablo ahí en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, hace énfasis, ¿verdad? En el versículo 2, Pablo tenía y demostraba celo por la verdad de Cristo. El versículo 2 que leímos dice: pero tengo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, dice, de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo se sentía preocupado porque él sabía lo que el maestro le había enseñado, que el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Entonces Pablo tenía esa preocupación. Pablo andaba de iglesia en iglesia velando porque se predicara la verdadera palabra de Dios, porque se predicara la sana doctrina. El verdadero ministro de Dios, el verdadero líder, el verdadero cristiano evangélico, siempre velará porque en su iglesia, en su casa, en su familia y por qué no decirlo en su comunidad y en su trabajo, se guarde, se respete, se obedezca la santa y bendita palabra de Dios. Así también velará porque en su iglesia se guarde respeto, obediencia y santidad a Cristo, al igual que en su casa. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser discípulos del Señor y hemos sido llamados a practicar la palabra tal como Él la ha descrito. De lo contrario, podemos caer en problemas. La palabra de Dios estipula en el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 26, estipula que somos la esposa de Cristo y que debemos obedecer la voz de Cristo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como cristianos evangélicos debemos de estar conscientes que si nosotros, hermanos, andamos jugando con la palabra de Dios, andamos practicando o predicando o enseñando un evangelio torcido, un evangelio mediocre, vamos a tener graves problemas, porque Dios tarde o temprano pasará la factura. El mismo apóstol Pablo, en la misma epístola de los Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice de la siguiente manera, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Cuando leo este hermoso versículo, yo estoy consciente, mi hermano, que entre los cristianos evangélicos no habemos personas perfectas. Y eso lo sabe usted y lo sabe yo. Satanás ataca nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cerebro. En conclusión, Satanás todo el tiempo va a estar lanzando dardos para que usted y yo tengamos cierto tropiezo. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos de esforzarnos por hacer lo mejor que se pueda, por practicar de la mejor manera el Evangelio de Dios. Pero duele decirlo, y es la realidad, hoy en día hay hermanos que no quieren dejar el pecado, no quieren dejar la maldad, ni mucho menos las costumbres mundanas. Quieren estar dentro de la iglesia, quieren ser parte de una congregación cristiana evangélica, pero no se quieren sacudir el polvo mundano, el polvo satánico. No quieren limpiarse ni purificarse. Quieren estar haciendo lo que les da su regalada voluntad. Y la verdad es que eso es pecado delante de Dios. El apóstol Pablo estaba preocupado por la iglesia de Corinto. Por eso le estaba diciendo a los corintios allí en el capítulo 11, que es la cita base de esta hermosa predicación en esta hora. Él les estaba diciendo que él temía que Satanás los engañara y los separara de la fidelidad a Cristo, que es lo que acabamos de leer en el versículo 3. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo en aquel tiempo, y nosotros los verdaderos siervos de Dios, aquellos que nos tiramos de rodillas, pedimos perdón a cada instante y somos honestos con Dios y confesamos cada error que cometemos, tememos hoy en día porque hoy Satanás está enviando muchas falsas doctrinas, está enviando muchas herejías con el propósito de engañar a las personas, con el propósito de engañar a los pastores, engañar a los evangelistas, engañar a los predicadores, a los orientadores, para que enseñen doctrinas cerradas y de esa manera corromper el cuerpo de Cristo. Hoy en día hay un montón de pseudo ministros, pseudos pastores, o por decirlo de otra manera, personas que se hacen llamar ministros del evangelio, o que se hacen llamar pastores, se hacen llamar profetas, se hacen llamar evangelistas, se hacen llamar maestros, que predican un evangelio light, un evangelio libertino, un evangelio cómodo, un evangelio torcido, un evangelio que en realidad no es evangelio. Entonces usted puede hacer lo que le da la gana, porque eso es lo que ellos predican, eso es lo que ellos enseñan. Hoy hay un montón de congregaciones, y aunque las personas se molesten, pero hay un montón de congregaciones donde ya prácticamente se perdió el respeto, el amor, la reverencia y la santidad que se debe tener hacia nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué sucede con este tipo de congregaciones? ¿Qué sucede con este tipo de personas que están haciendo esto? Pablo dice bien claro en la carta a la iglesia en Galacia, o sea, Gálatas, dice bien claro en el capítulo 1, versículo 8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Mire qué tremenda la palabra, mi amigo, mi hermano, en esta hora. Dios está hablando que todo aquel que tuerce la escritura, todo aquel que predica para su conveniencia, todo aquel que predica con un fin benéfico para su persona, para su ministerio, que no sea espiritual, por supuesto, está en problemas porque está cayendo en maldición. Pablo dice: sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito, quiere decir maldición.
Hoy en día hay muchas congregaciones donde se usan tipos de música mundana para adorar a Dios. Que Jehová reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto. Si usted analiza, Satanás era el ministro de alabanza del reino de los cielos. Él es experto en la alabanza, él es experto en la adoración. Él conoce bien todo lo que tiene que ver con la música. Y entonces es la herramienta especial, es la materia prima más especial que él tiene para penetrar en las iglesias y torcer la verdadera alabanza a Dios. Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, exalta y adora su nombre, la gloria de Dios desciende. Por eso Satanás ha introducido esa estrategia, esa trampa de meter un tipo de alabanza corrompida, un tipo de alabanza mundana, un tipo de alabanza corrupta, ¿verdad? Satánica dentro de la iglesia, para que la gloria de Dios se aparte del templo, se aparte de la congregación y las personas ya no lleguen al pleno conocimiento, a la estatura del varón perfecto. Por eso el Señor decía ya en San Mateo capítulo 15 versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, dice, está lejos de mí. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos y amigos, no meditamos el tipo de adoración, el tipo de alabanza que le estamos dando al Señor. A veces queremos hacer las cosas nada más solamente por emoción, y el evangelio no es emoción, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es autoridad de Dios en esta tierra. Así es de que nosotros como iglesia debemos de predicar bajo la unción y la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y debemos de reprender en el nombre de Jesús toda herejía, toda estrategia del diablo, toda estratagema de Satanás debe ser atada en el nombre de Jesús. Ministros, pastores, evangelistas, hermanos y hermanas, jóvenes, ancianos y niños, todos los que somos parte de la iglesia cristiana evangélica, debemos de postrarnos de rodillas y pedirle al Señor que envíe su Espíritu Santo a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma y a nuestro espíritu, para que podamos discernir qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios quiere, cómo Él exige que nosotros andemos, como Él quiere que nosotros le adoremos y le bendizcamos, porque Satanás es astuto y dice que se viste de ángel de luz, y en muchas congregaciones ha metido espíritus de error, ha metido espíritus camuflajeados, de manera que parece que se está adorando a Dios, pero la gloria de Dios, la chequiná de Dios ya no se mueve como se movía antes. La Biblia enseña que en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, dice que había una gran bendición y había un gran poder y una gran autoridad de Dios, de manera que sus siervos eran tocados, eran transformados y eran personas sometidas a cumplir la misión y el propósito por el cual fueron llamados. Hoy en día hay muchas congregaciones donde ya no se predica contra el pecado, sino que se deja hacer al miembro lo que él quiera hacer. Que Jehová nos ayude y que Jehová reprenda al diablo. Porque en una iglesia donde no se corrige el pecado, una congregación donde no se corrigen los errores que el cristiano comete, esa congregación está manteniendo personas solamente engañadas, solamente bajo la mentira de que son cristianos. En las iglesias es obligación corregir el pecado. No importa si es el pastor, no importa si es el diácono, no importa si es el líder, no importa si es el que más diezma, no importa si es el más adinerado de la congregación, no importa si es el fundador, no importa si alguien cometió pecado, es necesario hablar con él,
él, es necesario aconsejarlo y es necesario ponerlo y postrarlo a los pies de Cristo para que esta persona sea restaurada, y por medio de la restauración esta persona pueda nuevamente tener acceso a la gloria de Dios, pueda nuevamente tener acceso al lugar santísimo, que es el lugar especial donde Cristo Jesús nos quiere tener. No podemos darnos ese espacio de dejar a la gente que haga lo que él quiera. ¿Por qué? Porque si una congregación que haga lo que a ellos les guste, lo que a ellos les adore, esas personas se han apartado del verdadero evangelio. Esas personas están torciendo las escrituras. Esas personas están blasfemando. En vez de adorar, están blasfemando a Dios. La Biblia dice bien claro que la oración del impío es abominación a Jehová. Mire qué dura es la palabra, pero así es el Señor. Cuando usted y yo andamos impíamente y nos postramos a orar delante de Dios, dice que esa oración no es de agrado, no es de bendición, sino que esa oración se convierte en algo abominable delante de Dios. Así es de que como iglesia nosotros debemos de mantenernos al pie del cañón, como decimos los salvadoreños. Nosotros debemos de mantenernos corrigiendo las faltas y los errores. ¿Por qué? Porque si como líderes de la iglesia, como ministros de la congregación o pastores, dejamos a las personas que hagan lo que ellos quieren, los estamos conduciendo a la muerte. Proverbios 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero a su fin, dice, es camino de muerte. No podemos, hermano, dejar que nuestro prójimo vaya a condenación. No podemos, hermano, dejar que nuestro hermano esté haciendo lo que él quiera o esté viviendo el evangelio de la manera que a él le plazca, porque la Biblia es bien clara que debemos obedecer la palabra de Dios. En el libro de Ezequiel, el Señor Jehová de los ejércitos habla al profeta de Ezequiel y le dice allí en el capítulo 3 y en el capítulo 33 le dice: he aquí, yo te he puesto por atalaya del pueblo de Israel. Hermano, usted y yo somos atalaya dentro de nuestra congregación. Usted y yo hemos sido puestos por Dios para vivir y practicar y hacer practicar el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios. ¿Qué pasa si nosotros no lo hacemos? Dice la Biblia que esa sangre le será demandada a cada uno de nosotros. Cuando usted, mi hermano, vea que alguien no está sometiéndose a lo que es la verdadera palabra de Dios, vea que alguien toma como juguete el evangelio, acérquese, aconséjelo, dígale que Dios le ama y quiere bendecirlo, pero sobre todo, vaya hacia allá al altar de Dios, póstrese de rodillas y pida en oración al Señor para que el Señor tenga misericordia y le enseñe a esta persona cómo debe de caminar el evangelio. ¿Por qué? Porque muchas son las personas que están dentro de las congregaciones hoy, pero aunque duela decirlo y aunque las personas se molesten, muchos de ellos no van para el reino de los cielos. Hoy en día hay muchos ministros, y aunque se enoje quien se enoje, que lo único que les interesa es tener una iglesia llena de gente, porque así tendrán más dinero en sus bolsillos. Que Jehová reprenda al diablo, porque la palabra de Dios dice que el evangelio no es mercancía. La palabra de Dios dice que el evangelio no es bienestar económico para las personas. Hoy en día hay muchos ministros dentro del evangelio que ellos son conscientes y están viendo que las personas están desviándose del verdadero mandato, de la verdadera palabra de Dios,
pero ellos se quedan callados, no dicen nada. ¿Por qué? Porque aquel miembro, porque aquella miembra le lleva 50, qué sé yo, 100, 200 dólares mensuales. Pues esos 50, 100, 200 dólares mensuales que usted no quiere perder por no corregir el pecado, son el vehículo, el puente que Satanás va a usar para llevarlo al mismo infierno. ¿Por qué? Porque usted fue puesto para predicar el verdadero evangelio, porque el siervo de Dios debe predicar la verdadera palabra, y aunque se levante quien se levante, porque eso es el verdadero celo de un apóstol de Dios, de un siervo de Cristo. Así es, hoy en día, aunque duela decirlo, muchas congregaciones están dejando que la gente haga lo que ellos quieren hacer. Libro de los Romanos, capítulo 16, versículo 18 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Que Jehová reprenda al diablo y que el Señor Jesucristo nos ayude a nosotros a ser verdaderos discípulos, a predicar la verdad de Cristo, a predicar el verdadero evangelio. Digámosle al miembro que anda torcido que enderece sus pasos. Digámosle al miembro que está haciendo mal las cosas que Dios no recibe una mala práctica, que Dios no recibe un falso evangelio, que Dios no recibe personas en su reino que estén viniendo a servir de estorbo en las congregaciones. Pablo en el versículo 4 estaba molesto porque la iglesia estaba obedeciendo a predicadores falsos. Mire qué lindo. Pablo estaba molesto. ¿Por qué? Porque a él no le hacían caso, pero a los otros predicadores que les adobaban el gusto, que les adobaban el oído, y como decimos los salvadoreños, les daban a tol con el dedo, a ellos sí les hacían caso. Dice Pablo, capítulo 11, versículo 4 de 2 Corintios: porque si viene alguno predicando, dice, a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibid, dice, otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? Hermano y hermana, sea inteligente, sea sabio, pastor, ministro, evangelista, sea inteligente, sea sabio, diácono, líder, presidente de la iglesia, sea inteligente. Dios no quiere que nosotros permitamos que en ese lugar santo se pare gente a enseñar herejías, a enseñar falso evangelio, a predicar falsa palabra. Dios quiere que nosotros prediquemos la verdadera palabra tal y como Dios la enseñó, tal y como Él quiere que sea predicada y practicada. Hoy en día hay muchas congregaciones que les gusta escuchar los mensajes de prosperidad, de libertinaje, de evangelio light, de evangelio de promesas, pero sin mandamientos. Que Jehová reprenda al diablo. La palabra de Dios tiene promesas para la iglesia, pero también tiene mandamientos. Y si usted y yo no predicamos, no vivimos los mandamientos, no nos sometemos a los mandamientos, estamos en graves problemas, porque no nos vamos a levantar el día del rapto. El día del rapto la trompeta sonará, y si usted y yo no predicamos y no practicamos el verdadero evangelio, la iglesia se irá, y el que ande torcido se va a quedar aquí y no va a haber oportunidad de poder entrar a la gloria eterna, ni mucho menos al reino celestial. Así es de que, mi hermano, mi amigo, querido pastor, querido evangelista, querido maestro, aunque la Biblia dice no llames maestro a nadie en esta tierra, pero imagínese hasta dónde llegamos nosotros, que le decimos maestro a la gente. No, Señor, Él es un orientador, es un educador, es una persona que le está dando una enseñanza, es un enseñador, porque maestro solamente Jesús de Nazaret, y no hay otro, aunque los maestros se enojen en esta hora. Versículo 5 dice Pablo bien claro: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo está defendiendo su ministerio.
Pablo está defendiendo que el apostolado que le fue dado por el Señor Jesucristo. Qué tremendo que hoy en día hubieran ministros como Pablo, le digo, que hicieran limpieza en muchas iglesias de las que nosotros estamos ahí. Pablo le demuestra a la iglesia que a los siervos de Dios nadie los engaña. En ese versículo 5, mire qué lindo, el Espíritu Santo de Dios llega a la mente y al corazón de Pablo y le revela y le demuestra que hay falsos predicadores, que hay falsos educadores en esa iglesia, que hay falsas personas introduciendo doctrinas heréticas, introduciendo doctrinas de pecado, al igual que Jezabel allá en el libro de Apocalipsis. El Espíritu Santo le revela a Pablo, y esto nos demuestra que a los verdaderos siervos de Dios nadie los engaña, porque los verdaderos siervos de Cristo, el mismo Cristo por medio de su Espíritu Santo le revela toda verdad, le revela toda falsedad, le revela todo pecado. Evangelio de San Juan, vaya conmigo, capítulo 16, versículo 13, mire qué linda la palabra de Dios. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El verdadero Espíritu Santo de Dios es aquel que le enseña al cristiano a someterse a la palabra, que le enseña al cristiano a obedecer a sus líderes, que le enseña al cristiano amar a su prójimo. Pero hoy en día, y aunque duela decirlo, pero es la verdad, hay mucho cristiano evangélico que tiene rencor, odio, envidia de su hermano. La Biblia no permite eso, la Biblia no enseña eso. La Biblia nos dice: amarás a tu hermano como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hoy no, hoy en las iglesias, hermanos, se ha metido un espíritu de error, y a veces hay gente que está diciendo que el Señor dice, que el Señor dice, y empiezan a dar mandatos según su mente, según su corazón, pero Dios no está en ese espíritu, Dios no está confirmando eso. Así es de que, hermanos, pastores, ministros, seamos más inteligentes, sometámonos más a la oración para que Dios nos revele cuáles son los errores que se están dando. Deuteronomio capítulo 26, versículo 16, el Señor nos da una hermosa enseñanza por medio de su palabra. Dice a la letra: Jehová tu Dios, dice, te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Oiga, el Señor está diciendo, mi hermano, que nosotros debemos de obedecer la palabra. El Señor está diciendo que nosotros debemos de predicar el verdadero evangelio. Hoy hay congregaciones donde, duele decirlo, pero a uno lo invitan a predicar, y el pastor, antes de predicar, le dice a uno: hermanito, por favor, no predique muy fuerte, porque la gente se me va a ir, se me van a correr los miembros. Que Dios le ayude, porque ese pobre pastor va a ir a parar al infierno. El evangelio no tiene doblez, el evangelio es recto, es puro, es casto, es sincero, y se debe de predicar tal como el Señor Jesucristo lo dijo. Pablo, en el versículo 5 de Corintios 11, nos enseña que la iglesia, que los siervos de Dios, nadie los engaña. Pablo, el Espíritu le reveló que en Corintios había problema, había gente que estaba predicando otro tipo de escritura. Pero Dios en esta hora nos está diciendo que debemos de estar alertas, que debemos estar firmes en la verdadera palabra, en el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque si usted y yo nos desviamos de la palabra, caemos en problemas. El Espíritu Santo revela las cosas hermosas que nosotros, que usted y yo debemos de vivir. Pablo afirma que hay lobos vestidos de oveja en las iglesias. ¿Dónde lo dice Pablo? Lo dice en el versículo 13 del capítulo 11, que es la porción base para el mensaje de esta hora. Oiga el versículo 13, y si puede leerlo, léalo. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan
como apóstoles de Cristo. Hay un montón de gente que anda predicando a Cristo, pero no son hijos de Dios, no son siervos de Cristo, son servidores del diablo. Hay grandes personajes a nivel mundial que están predicando conforme la voluntad del diablo, pero que Jehová los reprenda. La Biblia dice que desde ya tienen su porción, ya tienen su morada reservada ya en el mismísimo infierno, donde Dios los va a enviar por andar torciendo la palabra, donde Dios los va a condenar por andar predicando conforme su mente y su corazón y no conforme la palabra bendita de Dios. Pablo afirma que aparecen más santos y a veces tienen los cachos escondidos. ¿Qué dice el versículo 14? Vaya conmigo, Corintios 11:14. Oiga lo que dice Pablo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. He visto mucha gente con saco y corbata que hasta le besan la mano, le besan la mejilla a usted, pero por dentro tienen un espíritu satánico. No tienen paz, no tienen corazón, no hay unción y poder en ellos, solamente hay espíritu de error. Entonces Pablo nos afirma que hay muchos disque ministros del evangelio que no son verdaderos ministros de Dios. Como segundo punto vamos a ver al apóstol Pablo. Él fue celoso no solo en Corintios, porque esa es la base que teníamos, Corintios 11. Hoy vamos a ver el celo de Pablo en la iglesia de Éfeso. Pablo, en el capítulo 5 de Efesios, Pablo entra nuevamente en la misma postura. ¿Cuál es la postura de Pablo? Defender la sana doctrina, defender el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Pablo en el capítulo 5, versículo 1 al 10, está aconsejando a la iglesia, está hablándole a la iglesia que debemos de andar conforme Dios quiere que andemos. La iglesia de Éfeso dice, estaba apartándose de la sana doctrina. Ahí en el versículo 6, capítulo 5, oiga lo que le dice Pablo a la iglesia. Nadie os engañe, dice, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo le está advirtiendo a la iglesia porque la iglesia ya se está apartando. Así hay mucho cristiano evangélico hoy en día que cuando se le señala el pecado, lo que hace es irse para otro lugar. ¿Por qué? Porque no quiere que le lastimen el ego, no quiere que le lastimen la soberbia, la altivez, el orgullo. Que Jehová reprenda al diablo. El verdadero hijo de Dios, cuando alguien lo corrige, va a aceptar la corrección y se va a humillar y va a seguir buscando a Dios, y Dios lo va a limpiar, lo va a purificar y lo va a poner en un lugar especial, porque la palabra dice que Dios al que se humilla lo exalta, pero al que se exalta lo humilla. Gloria a Dios. Pablo está hablando con la iglesia de Éfeso y le está diciendo que la iglesia se está apartando de la sana doctrina. ¿Por qué la iglesia se está apartando de la sana doctrina? Por los falsos maestros, los falsos predicadores. Allí se lo dice Pablo en el capítulo 1, versículo 17 y 18, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza y a qué los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo está aconsejando que debemos de pedirle al Señor la dirección, que debemos de buscar al Señor en oración, y Él nos va a dar la verdadera realidad revelada por medio de su Espíritu Santo y por medio del escudriñamiento y el estudio de la palabra. Pero ya hay muchas iglesias y hay muchos cristianos evangélicos que no quieren leer la Biblia, no quieren estudiar la palabra de Dios. ¿Y cómo conoceremos al Maestro? Si el perfil del Maestro está descrito en la Escritura, en los 4 evangelios, y si no los estudiamos, nunca le vamos a conocer. Pablo está diciendo en el versículo 17 y 18 del capítulo 1 de Efesios, que en las congregaciones cristianas donde tuercen las Escrituras hay problemas.
hay dificultades. ¿Por qué? Porque esta gente le va a caer la ira de Dios. Libro de Isaías capítulo 5, versículo 20 y 21. Si puede, búsquelo. Isaías 5, 20 y 21. En el libro de Isaías capítulo 5, versículo 20 y 21, Pablo dice de la siguiente manera: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen, dice, lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Qué tremenda la palabra de Dios. O sea, no es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, no es lo que yo siento, no es lo que yo digo, no, es lo que Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han dejado escrita en la palabra. La iglesia de Éfeso estaba escuchando a personas que perturbaban y pervertían el evangelio. La iglesia de Éfeso se había apartado del verdadero evangelio y se estaba apartando. Por eso es que Pablo, mi hermano, andaba de iglesia en iglesia. Pastores generales, en esta hora, ustedes tienen que andar de congregación en congregación, supervisando que se predique la verdadera palabra, supervisando que el ministro que han puesto como cabeza en esa congregación sea una persona que viva, que ame, que respete la santa y bendita palabra de Dios. En el versículo 8, allí donde estamos en el libro de los Efesios capítulo 5, Pablo está hablando. En el versículo 8, Pablo nos está dirigiendo de que hay cosas que las personas practican y predican hoy en día, pero no aparecen en la palabra de Dios. Versículo 8, libro de los Efesios, dice la siguiente: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hermano, en el nombre del Señor, a nivel nacional hoy en día, hay un montón de congregaciones que están asistiendo, dizque, a hacer cultos de consolación. Dígame usted, hermano, ¿en qué parte de la Biblia aparecen los cultos de consolación? Dígame usted en qué parte. No, hermano, es que no los hacemos a los 9 días, los hacemos a los 8 días. Que Jehová reprenda al diablo, porque esa es una doctrina satánica, hermano. Esa es una doctrina que aparece en la Iglesia Católica Romana. Esa es una doctrina del diablo. La Biblia dice que nosotros no tenemos que practicar esas cosas. Vaya conmigo al libro de los Salmos, se lo compruebo bíblicamente. Libro de los Salmos, capítulo 106. Ya vio lo importante, hermano. Usted va a aprender que es de vital importancia escudriñar la palabra. Usted va a aprender que es de vital importancia hacer un estudio analítico del verdadero evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted y yo no estudiamos, somos engañados fácilmente. Salmo 106, versículo 28, para la gloria de Dios, hasta el 31. Oiga usted lo que dice. Versículo 28 dice: se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron, oiga, y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finet e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Bien claro dice aquí que esta gente en el antiguo tiempo dice que provocaron la ira de Dios. ¿Cómo provocaron la ira de Dios? Porque dice que comieron los sacrificios de los muertos. Cuando usted llega a un culto de consolación, cuando usted llega a un culto de ese tipo y saborea esos hermosos tamalitos y ese pan y ese café, usted está metiéndose en problemas con el Rey de toda la gloria. Usted está metiéndose en problemas con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque hay cosas que parecen ser buenas, pero no son buenas. Hay cosas que como discípulos de Dios ya no tenemos que hacer. Entonces los cultos o rezos de consolación son una tradición católica que aparece en la doctrina del purgatorio. Tiene sus raíces en el budismo. Fue reconocida en la Iglesia Católica en el tiempo de Gregorio I y fue declarada artículo de fe en el año 1439, publicada por el disque Papa Pío IV.
De modo, mi hermano, mi amigo, que esa doctrina reza de la siguiente manera, que el alma que muere necesita, para ser libre de los tormentos del infierno, necesita pagar una pena temporal en un lugar llamado purgatorio. Así lo declara el Concilio de Trento, que es el concilio de la Gran Ramera. En el versículo 9 de Efesios, que es donde estamos, el hermano Pablo, el gran siervo de Dios, el apóstol Pablo, al cual muchos no querían porque les decía la verdad, él dice de la siguiente manera en el versículo 9 de Efesios capítulo 5. Pablo enseña a la iglesia que la iglesia debe de vivir el verdadero evangelio. La iglesia debe de proclamar el verdadero evangelio. Pero muchos de nosotros, duele decirlo, nos estamos apartando a las corrientes del mundo. Muchos de las congregaciones nos estamos apartando. Le dije versículo 9, capítulo 5, de la siguiente manera, tal como está escrito: porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Pablo nos está enseñando que nosotros debemos de practicar el verdadero evangelio. Cuando usted y yo nos apartamos de la verdadera palabra de Dios, caemos en maldición. Gálatas capítulo 1, versículo 9, dice que todo aquel que predique una doctrina equivocada sea maldito. Pablo nos enseña que debemos ser celosos en la obra. También Pedro fue otro ejemplo. Pedro fue otro apóstol que también peleó porque se predicara el verdadero evangelio. Segunda epístola del apóstol Pedro, él nos enseña, ¿verdad? En el versículo 1, el apóstol Pedro nos enseña que se debe de predicar el verdadero evangelio. No se debe de mezclar las ideas del mundo con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hubo también, dice Pedro, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Oiga, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún engañarán al Señor que os rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El apóstol Pedro fue otro apóstol que se dedicó a pelear en contra de las doctrinas heréticas. Hoy en día nosotros como hijos de Dios debemos de pararnos en la brecha, y aunque la muerte nos cause la muerte esto, pero debemos de pelear porque se predique el verdadero evangelio. Pedro asegura en el versículo 1 que hubieron y habrán falsos maestros y falsas enseñanzas. El Maestro Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 15 y 16, dijo lo mismo. Dijo que usted y yo debíamos de apartarnos de los falsos maestros y de los falsos educadores, de los falsos predicadores, falsos profetas. Mateo 7, versículos 15 y 16, oiga la voz del Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué? Son lobos rapaces, ¿verdad? Porque por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber discernir quiénes son los verdaderos predicadores, quiénes son los verdaderos siervos de Dios, quiénes son los que en realidad se someten y se humillan a la palabra de Dios. Mateo 16:6, nuevamente Evangelio de Mateo, oiga lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 6, dice de la siguiente manera: y Jesús les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hoy en día hay mucha gente, hermano, igual al político, que con una camisita, con un vaso o con un dulcito lo quieren dormir a usted y me quieren dormir a mí. Que Jehová nos ayude a salir adelante y que Jehová ate todo espíritu de error en las congregaciones. La iglesia del Señor, dice en la palabra, nos advierte que debemos tener mucha precaución con la palabra que se nos está predicando. Ojo, usted debe de escudriñar la palabra, lea,
Estudie, no se conforme solo a tragar lo que le están dando, porque peligroso usted esté consumiendo palabra adulterada, peligroso usted esté consumiendo pecado y maldición. ¿Por qué? Porque no quiere prepararse. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo. Timoteo es una de las cartas pastorales, ¿verdad?, donde Pablo está instruyendo a su hijo en la fe. A Timoteo Pablo le está enseñando cómo vivir para agradar a Cristo, cómo educar a la iglesia, cómo educarse él, cómo servir de la mejor manera en la iglesia, cómo estar de pie delante de Cristo para hacer luz en medio de la congregación, porque usted y yo para eso hemos sido llamados, para hacer luz en medio de la congregación. Entonces Pablo le dice a Timoteo, allí en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Gloria a Dios por esa palabra. Hoy en día hay muchas partes donde no están predicando la verdad de Cristo. Están predicando lo que les da su regalada gana. Y eso no es predicar evangelio, eso es vivir y servir y adorar a Satanás, porque el que tuerce la escritura, el que tuerce el mandamiento, mete en graves problemas. Por eso la Biblia, el maestro dijo que eran ciegos guías de ciegos. Hermano, en el nombre del Señor debemos de estar alertas, debemos de estar vigilantes. Por eso dice la palabra que somos atalayas del Señor, porque la atalaya es un centinela, es una persona, es un vigilante que está alerta las 24 horas del día para que el ladrón no entre a robar. Allí en Timoteo, en Juan capítulo 4 versículo 1 también, el Señor Jesucristo dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más que los discípulos de Juan, perdón, me equivoqué de cita, no es esa, pero sí el Señor allí habla, ¿verdad? En el 4.1 dice que aconseja a la iglesia a no seguir a los falsos pastores, a los falsos maestros. En 2 Pedro, que es que estamos, capítulo 2, versículo 2, allí dice bien claro el apóstol Pedro que nosotros, cuando seguimos a los falsos maestros, el evangelio de Cristo es blasfemado. Cuando usted, mi hermano, y yo seguimos una falsa doctrina, le hacemos caso a un mal consejo de un predicador, de un pastor o de alguien que sea líder dentro de la congregación, nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque según de Pedro dice bien claro, en el versículo 2, dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay muchas congregaciones en varias partes del mundo. Son miles de gente las que hay allí. Son miles de personas las que albergan esas congregaciones. Pero, aunque duela decirlo, esa gente no irá al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque predican un evangelio tergiversado, un evangelio errado. Entonces Dios no quiere ese tipo de evangelio. Dios quiere que nosotros prediquemos la verdad. Cuando usted y yo seguimos a los falsos maestros, el evangelio es blasfemado y por ende vamos directo a condenación. ¿Por qué? Porque aquí dice: atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, que es el versículo 1 que leímos de lo que es la porción de 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Allí dice bien claro: y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina.
Del versículo 4 al 9, Pablo en segunda carta Pedro en su segunda epístola dice y afirma que si Dios no perdonó a los ángeles y al mundo antiguo, tampoco nos perdonará a nosotros si desobedecemos su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 4, versículo al 9, dice bien claro el Señor en su palabra. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayéndolo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. En el versículo 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermano y amigo, el consejo de esta hora: orar y pedir la dirección de Dios. Orar y suplicar a nuestro amado Señor Jesucristo que nos dé el espíritu de sabiduría y el don de discernimiento de espíritu, de manera que ello nos ayude a predicar la verdadera palabra. Porque si alguien predica algún evangelio distinto, si alguien predica otro tipo de evangelio, dice Pablo bien claro, sea maldito. Padre, te doy gracias en esta hora, porque tu palabra es fiel y verdadera, porque tú la has enviado con el propósito de bendecir nuestras almas, nuestra mente y nuestro corazón. Padre, que tu palabra se quede en la mente, en el alma y en el corazón de mi hermano y de mi hermana. Padre, que tu Espíritu Santo selle ese corazón, esa mente, esa alma y ese espíritu en esta hora, de manera que no penetre ninguna doctrina herética, de manera que no penetre ningún espíritu de error. Dios, en esta hora te ruego que tú selles con tu espíritu cada alma que está escuchando esta palabra. Dios, no le tomes a cuenta sus pecados pasados. Padre, en esta hora yo te suplico que lo laves, lo limpies y lo purifiques y le hagas renacer, Dios mío, para que pueda vivir un evangelio verdadero, para que pueda exaltar y glorificar tu nombre. Dios eterno, te doy gracias porque me has permitido predicar tu palabra. Pido la cobertura de tu poder y de tu autoridad y de tu Espíritu Santo sobre cada pastor, sobre cada evangelista, sobre cada siervo tuyo que predica la verdad, que predica el evangelio tal como tú lo enseñaste. Dios, en el nombre de Jesús, bendice la iglesia, bendice al hermano, a la hermana que está pasando dificultades, que tiene alguna enfermedad. Te pido que pongas tu mano bendita y poderosa sobre ese cuerpo y sanes toda enfermedad. Padre, toma control de las necesidades de cada hermano, de cada hermana y de cada amigo que escucha esta hermosa radio. Padre, bendice esta radio, bendice cada hermano, cada hermana que labora en ella, bendice al pastor general, bendice a la misión, Señor, el verbo divino, bendice sus predicadores, bendice todo hermano y toda hermana que pertenece a él y sobre todo encamínala por el camino de la verdad y la vida. En el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias, hermano.